Qué bueno poder estar aquí. Primeramente, gracias a Dios y al hermano Jesús, como le dice Raquel, el abuelito, que ha extendido esta invitación para nosotros hoy, para mi esposa y para mí. Eh, Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Siendo las 8:20, damos inicios entonces a la lectura. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Voy a retomar el 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia. El pasaje claramente nos está hablando de que hay una milicia, por tal motivo hay armas, o viceversa. Hay armas porque hay una milicia. El mundo, o cuando uno andaba en el mundo, cualquier situación, cualquier problema que uno tenía, lo arreglaba con ciertas armas, ¿verdad? Eh, Cuando uno era muy violento eh, y tenía a la mano un machete o tenía a la mano un palo o algo lo que tenía, buscaba cómo arreglar la situación de esa manera. Y al fin y al cabo, cuando terminaba una pelea, nadie, uno decía que ganaba. Cuando uno golpeaba al otro o alguno salía golpeado, el que golpeaba siempre decía que ganaba, pero en realidad nadie gana. Ahora vemos en este problema que hay allá en Ucrania, en Rusia, perdón, sí, con Ucrania, eh, cómo ha manejado este personaje, este presidente, esa situación. Y son armas de mucha potencia, son armas destructivas. Y vemos entonces que el mundo hace eso, utiliza armas de alta o baja potencia para descargar toda la ira o lo que tenga que descargar sobre el ser humano mismo, sobre aquel ser que fue creado por Dios. Pero a nosotros no se nos da así. Ya en el llamado que tenemos de parte de Dios no se nos permite, no se nos da de esta manera. Dice, entonces son las armas porque hay una milicia, la milicia de nosotros, y las armas deben de ser espirituales. Porque también dice el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vamos entonces a orar en este momento para que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a, a entender lo que es su divina voluntad para con nosotros. Oremos. Soberano Dios, estamos aquí, este grupo de varones, delante de tu presencia como Dios omnipresente que eres, pero también como Dios omnipotente, que puedes hacer todas las cosas por tu gran poder, y como Dios omnisciente, que todo lo sabes, conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, las intenciones mismas de nuestro corazón, buenas o malas.
pues no está nuestra palabra o la palabra en nuestros labios y ya tú sabes con qué intención sale de nosotros. Por eso, Padre, te rogamos que seas propicio en perdonar todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todo lo malo que sale de nuestro corazón por nuestros labios, oh Dios, palabras no gratas a ti, pensamientos de igual manera y comportamientos y actitudes que todavía no se ajustan a tu divina voluntad. Sé propicio en perdonar toda falta que cometamos de esta manera. Y también, oh Dios, en seguirnos limpiando y purificando de toda nuestra rebeldía, nuestra terquedad, torpeza e incredulidad e infidelidad que haya en nosotros. Nos limpies, oh Padre, nuestro corazón, nos purifiques cada día más. Y así, oh Dios, podamos ser más iluminados y más dispuestos de voluntad para hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a inclinar nuestra voluntad siempre hacia la tuya. Como lo dijera tu Hijo Jesucristo antes de partir de este mundo, antes de beber ese trago amargo, cuando te decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay muchas copas que nosotros muchas veces no queremos beber, pero tu voluntad lo dice, Él lo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para eso somos llamados, para eso estamos aquí, oh Dios, para entender y comprender y obedecer tu divina voluntad. Concédenos pues el amor hacia tu palabra, el amor hacia ti, oh Dios, y también hacia nuestros hermanos y nuestro semejante, nuestro prójimo, para que podamos aprender a actuar conforme a tu divina voluntad en nosotros y no conforme a la nuestra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Dice entonces la segunda parte del versículo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay, hay cosas que nosotros vivimos diariamente, constantemente. Hay situaciones que debemos sortear de una u otra manera, en uno o en otro lugar, en fin. Y casi siempre sucede es en nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con los compañeros de trabajo, en fin, en el campo, en el radio de acción donde nos desempeñamos diariamente. Y otra cosa que también hay veces nos juega una mala pasada, nosotros somos seres emocionales. Por tal motivo reaccionamos hay veces conforme a nuestras emociones y bajo los efectos de. Y ahí es donde algunas veces eh, cometemos fallas y cometemos errores. Pero gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo de Él a morar en nosotros. Y a través de ello y su palabra divina es que hemos aprendido, hemos ido aprendiendo en el ejercicio, en el irnos ejercitando, en poder llevar a cabo el tener el dominio propio para, para entonces en momentos como esos no reaccionar de la manera en que muchas veces quisiéramos reaccionar. O quizás reaccionemos, pero entonces también tenemos el Espíritu Santo que nos reargulle su palabra, que llega a nuestra mente y a nuestro corazón y comienza a hacer un trabajo en nosotros con el dominio propio, ¿verdad? Y entonces ya ese dominio propio se va convirtiendo en una arma con que enfrentar una cantidad de cosas diariamente. Eh, Recuerdo mucho las palabras de Jesús cuando él iba camino a ser crucificado y se enfrenta a toda esa cantidad de gente que que lo estaba tratando mal,
que lo humillaba, que lo escarnecían, que lo escupían. Y Jesús dice que no abrió su boca, no abría su boca. Y cuando Pilato demandó de él, cuando le preguntó que si era rey de los judíos y le hizo otras preguntas más, él le dijo, mi reino no es de este mundo. A lo cual Pilato no pudo, no pudo increpar, no pudo decir nada, no entendió, no comprendió. En fin, mi reino no es de este mundo. Entonces, así también este pasaje nos está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No andamos, no militamos, no andamos según la carne, ¿sí? Entonces, andamos ¿cómo? En el Espíritu, en el Espíritu. Entonces, si vamos a Efesios, a la carta de Efesios, en el capítulo 6, que dice, desde el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, 6, 10 en adelante, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo en los momentos de meditación me he preguntado cómo veían aquellos que estaban crucificando a Jesús, cómo lo veían, golpeado, maltratado, escupido, desechado. Lo veían indefenso, incapaz de valerse a sí mismo, incapaz de hacer nada. Pero, pero el amor que había en Jesús, ese amor tan grande por la humanidad, por salvar la humanidad, ese amor tan grande lo llevó a eso, a fortalecerse en el Padre y a saber que había un cumplimiento de la voluntad de su Padre en lo que iba a hacer, porque de allí se desprendía la salvación de toda la humanidad. Y hoy poder estar diciendo que nos podemos fortalecer en el poder de esa fuerza que nos da Dios, que nos da Jesús, que nos da el Espíritu Santo, que nos da en momentos de dificultad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fortalecernos en la fuerza que solamente proviene de Él, que no viene de nosotros, ¿verdad? Y que solamente viene de Él. Y el 11 dice, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha constantemente, diariamente, permanentemente está acechando. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el blanco de él somos nosotros, definitivamente. Son nuestras familias, nuestros hogares, eh, todo lo que comprende lo que nos rodea a nosotros. Es el blanco de él. Él siempre está buscando cómo hacernos daño, cómo meterse, cómo merodear siempre nuestro entorno. Y si le damos cabida, entonces él no va a perder oportunidad para meterse y ganar ventaja. Pero entonces debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es demasiado para nosotros. Es demasiado para enfrentarnos nosotros eh, en debilidad. Es demasiado para nosotros enfrentar
todo este tipo de situaciones, todas estas potestades, gobernadores de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es demasiado para nosotros. Por eso, si no nos fortalecemos en Dios, si no buscamos la ayuda de Él, si no buscamos refugiarnos en Él, definitivamente no vamos a tener salida. Si nos exponemos, cuanto más. Nosotros debemos siempre refugiarnos, por eso yo lo he dicho, el refugio de nosotros, del cristiano, va a ser la iglesia. Él nos llamó de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, a un reino de luz admirable, al reino de Él, que es la iglesia. Entonces, debemos siempre estarnos fortaleciendo en Él. Por eso se nos dio el espíritu de Él, las arras, la herencia, la garantía que somos hijos de Él. Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes el 14 y ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la verdad. Una de las cosas que nosotros debiéramos vivir, hacer, hablar, siempre es la verdad. Cueste lo que nos cueste. No debemos ocultar la verdad. No debemos andar merodeando con mentiritas ni nada por el estilo. Siempre decir la verdad. Vestidos de toda la coraza de justicia, ¿verdad? Aquella coraza, aquella verdad nos da a nosotros una coraza de parte de Dios y una protección de parte de Dios. Dios es espíritu y Dios es verdad. Si andamos conforme a la verdad, vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a estar protegidos y respaldados por Dios, porque a Dios la mentira no le agrada. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a fortalecernos tanto en Dios que pudiéramos hablar siempre la verdad. La verdad que también comprende ese precioso evangelio de salvación en el cual no hubo mentira cuando lo creímos, cuando lo llegó a nosotros, lo creímos y lo obedecimos. Y ese evangelio nos tiene hoy perseverando en esa preciosa verdad de Dios. Y por la verdad fue que murió Jesús. Él no murió bajo engaño. Él no murió bajo ningún tipo de maldad ni engaño. Él murió bajo decir la verdad y vivir la verdad. Él vivió la verdad. Entonces nos dejó gran ejemplo y muchos de los que andaron con él murieron por la verdad, vivieron la verdad, dieron la vida por la verdad. Ahora dice el 15, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio a nosotros nos debe haber traído paz, mucha paz. Si todavía a nosotros nos hace falta paz, bueno, entonces fortalezcámonos en Dios, pidámosela a Dios que Él nos la va a dar. Pero el evangelio nos trajo paz. Al menos yo recuerdo que antes de yo ser cristiano vivía una vida totalmente desazogada, o sea, vivía desenfrenado en una cantidad de cosas, andaba para un lado, para el otro y no tenía tranquilidad, no tenía paz. Y la paz que yo hoy gozo, le doy gracias a Dios, aunque, aunque reconozco, hay momentos que reconozco que le digo, Señor, perdóname porque este asunto, esta situación me quiere como quitar la paz, me quiere robar la paz. Entonces, ¿qué hago? Entro en meditación, entro en oración y en quietud y de pedirle a Dios, fortaléceme, dame paz, tranquilidad y finalmente Él se la da a uno. Entonces,
El evangelio de la paz, el evangelio definitivamente trae paz, trae tranquilidad. Estar uno ya dentro de los que disfrutamos de haber sido alcanzados por ese precioso evangelio en la iglesia, es definitivamente, forma parte del gozar de la paz que Dios da. Sobre todas las cosas, 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Bueno, la fe es muy importante. Esa fe que obedece a las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que andáramos en ellas. Esa fe que en la obediencia, como lo fue Abraham, que obedeció, que vivió conforme a esa fe, que es el padre de nuestra fe, esa fe que nos dejaron los primeros discípulos que siguieron a Jesús con el ejemplo que Jesús les dio, esa fe que hemos visto en muchos de nuestros hermanos, esa fe, es la que necesitamos y esa fe es incomparable, ¿verdad? Y nosotros vivimos, debemos vivir por fe. También debemos entonces aprender a vivir y a que se desarrolle en nosotros esa fe que tanto necesitamos para andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y la fe entonces, dice, nos ayuda con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Para eso nos sirve la fe. Para eso nos sirve la fe. Para apagar esos dardos que constantemente el enemigo nos está tirando por un lado y por el otro, y entonces así resistirlo. Y el 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios y sin nosotros creer en ella y sin vivir conforme a ella, ¿cómo haríamos nosotros? Si la palabra de Dios no hubiese sido revelada, no hubiese sido inspirada y no la conociéramos y no la tuviéramos con nosotros hoy día, ¿cómo haríamos nosotros para andar en fe, para andar en paz, ¿sí? Para andar en santidad, para andar en verdad? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos para encontrar pasajes como está siempre gozosos, orad sin cesar? ¿Cómo haríamos para, para poner en práctica de nosotros pasajes como el de Santiago, que cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Cómo haríamos nosotros si la palabra de Dios no hubiese sido revelada ni inspirada? No tendríamos luz, no tendríamos forma de caminar, ¿verdad? Rectamente, si ella no nos guía. Un salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, eso es la palabra de Dios. Y ahora dice entonces que es la palabra de Dios. Y el 18 nos dice entonces, orando en todo tiempo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, perdón, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, orando en todo tiempo, en súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. O sea, es algo que en la oración encontramos. La oración es, es la forma, es la manera que me lleva a mí a buscar necesariamente, humilladamente, la presencia de Dios. La oración es aquello que yo tanto necesito para llevar todas mis necesidades, inquietudes, debilidades, arrepentimientos, necesidad de fortaleza, de fe, por medio de la oración a Dios.
yo la llevo a Él, suplico a Él, ruego a Él, me postro, me dispongo para hablar con Él y decirle a Él lo que, los problemas que yo no puedo solucionar y a los cuales Él les va a dar solución, entiéndalo yo o no lo entienda, pero así sucede. A mí me han sucedido cosas y uno no entiende, no sabe cómo y en qué momento se hizo, pero él lo hizo. A mí me ha sucedido, me han ido sucediendo que hay transformaciones en uno, cosas que uno tenía tiempo atrás y que han ido pausadamente, han sido quitadas de uno y uno, por ejemplo, la ansiedad es una de las cosas que yo difícilmente manejaba y ya hoy por hoy le doy gracias a Dios que he podido aprender a superar algunos impases en cuanto a eso, en cuanto a la ansiedad, la aflicción. Eh, yo no sé si alguno de ustedes aquí en algún momento ha sufrido depresiones. Eso es algo muy difícil de manejar, las depresiones. Conozco hermanos que, que sufren depresiones, hermanas, y eso es bien difícil. Y Dios tiene solución a todas esas situaciones. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el Espíritu, en el Espíritu. Y y velando en ello con toda perseverancia, perseverancia y súplica. Mire, además también por todos los santos, por todos los santos. Entonces, este pasaje de Efesios capítulo 6, del 10 al 18 que hemos leído, nos va a dar a nosotros muchas lucecitas, mucha luz de cómo es que debemos fortalecernos para poder tomar esas armas de fe, sabiduría, dominio propio, amor, paciencia y todo lo que necesitamos, pero ante todo, todo esto llega a nosotros por los ruegos, por las súplicas, por el perseverar en la oración, por el orar los unos por los otros, ¿sí? En todo tiempo, desde cualquier lugar que estemos. Por ejemplo, en el caso, yo he escuchado mucho por estos medios y he podido participar de muchas oraciones que se están haciendo por nuestro hermano Alejandro y por muchos hermanos enfermos que hay. Y dice que la oración del justo puede mucho, fortalece mucho. Muchas veces han orado, en mi caso, por ejemplo, por la niña, que hemos pasado diferentes situaciones con ella, y uno pide oración, los hermanos oran y Dios obra, ¿verdad? Entonces, la oración es algo que nosotros tenemos, ese medio, y ustedes lo saben, esa comunicación que podemos tener nosotros con Dios para pedirle a Él, rogarle a Él, suplicarle a Él todo lo que necesitamos para enfrentar toda toda situación que podamos tener mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, mientras estemos militando, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar las armas. Dios, a través de la oración, la súplica, el ruego, nos va a dar las armas que necesitamos para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Hay algunas en las cuales debemos rogar, suplicar y esperar en Él, pero la respuesta siempre va a llegar. Tarde que temprano va a llegar. Dios, Dios contesta las oraciones de los justos. Que hay veces pareciera que Él guarda silencio, sí. Que hay veces pareciera que Él se demora, también. Bueno, ahí es donde está entonces la fe, porque dice también que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años para Él. ¿Usted se imagina uno bien impaciente pidiéndole a Dios paciencia? Y en medio de la paciencia, en medio de la impaciencia que uno tiene, saber que Él se la da y que casi siempre se la envía, se la manda por medio de situaciones difíciles, es duro,
Y es duro entender muchas veces y comprender cómo opera Dios. Y es duro esperar y aprender a confiar en Él. Pero cuando uno se va fortaleciendo, uno se va ejercitando, uno se va y permanece en ello, las cosas paso a paso, poco a poco, se van dando. De esto creo que ustedes saben más que yo. Ustedes han, como yo y como todos los que estamos en esta milicia, hemos tenido que pasar y pasaremos. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy, ya aquí estamos perseverando, aquí estamos de frente, frente al cañón, como lo decía el hermano Alejandro ahora. Estamos al pie del cañón, gracias a la fe, gracias a la fortaleza, a las fuerzas que Dios nos ha dado, gracias a todo lo de lo cual Él nos ha revestido para resistir hasta este día y seguir adelante con ese buen deseo y ese anhelo. Hermanos, entonces, la, la, la meditación o lo que tenía para compartirles hoy comprende esto. Las armas de nuestra milicia, entonces, no son carnales, no son carnales. No luchemos en la carne, luchemos, batallemos en el espíritu, porque a eso es que hemos sido llamados. Hermanos, muchas gracias por su atención, gracias por estos momentos y Dios les bendiga. Amén, gracias a Dios, hermano. Prende el micrófono, hermano Sotolongo, que no se le escucha. Sí, ya lo prendía. Ah, bueno. Ya lo prendía. Sí, vamos a quedarnos conversando por lo menos unos 5 minutos. Y yo Amén. a la muchacha que en 5 minutos ya. Amén. ¿Ok? Déjame avisarle a ella. Si me permiten, quería agregar algo más a la enseñanza que nuestro hermano nos dio en esta noche. Amén. Quiero que leamos brevemente. Recordemos lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estoy leyendo 2 Corintios 10:4 y el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí en Nehemías capítulo 4, porque lo que yo vengo también transmitiéndole a mis hermanos, quizás muy bien las historias de la palabra de Dios. Quizás a Nehemías no es mencionado ni por Jesús ni por los apóstoles, pero en esta segunda carta a los Corintios, con lo que está pasando aquí en este caso, porque miren lo que sucedió aquí en el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a leerlo brevemente para no alargar mucho la historia, del 1 al 5. Dice la escritura: ojo a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció enormemente e hizo escarnio de los judíos. Cuando usted, amado hermano Fabio Sotolongo, Alejandro, el hermano Edil, José Flores y otros varones, comenzamos a tratar de edificar, en este caso a la iglesia, siempre vamos a encontrar opositores. Por favor, no dudemos que nuestro principal opositor se llama Satanás o diablo, que en el idioma en que se escribió original significa adversario, contradictor y enemigo de Dios. Entonces, Satanás siempre, como dice Efesios 2, del versículo 3, anima a los hijos de desobediencia para que no le hagan caso al Señor. Dice el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. O sea, Sanballat se sentía muy fuerte y muy poderoso, porque realmente estaba bien armado y tenía mucha gente a su favor. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren el escarnio y el desprecio. Se les permitirá volver a ofrecer
sus sacrificios, y nosotros sabíamos y sabemos que la intención de ayudar a edificar a la iglesia es para que mis hermanos sepamos adorar a Dios, lo que es adorar a Dios. Dice entonces este hombre en su burla: acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo y de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos se edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Entonces, ellos se están fijando en la flaqueza y en la debilidad humana. Eso estaba pasando en los tiempos del apóstol Pablo, ¿ya? Ellos pensaban que estos hombres eran unos debiluchos que no tenían nada que hacer, pero esos hombres debiluchos, amado hermano que me está escuchando, fueron los que cambiaron al mundo. Dios les dio tal poder y tal fortaleza que hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos, ¿cierto? Dice entonces el versículo 4, lo que decía mi hermano que estaba insistiendo en cuanto a la oración, dice: oye, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaron. Y terminando la historia, lo que este hombre nos enseña o nos muestra, ¿sí? Es que aunque fueron amenazados muchas veces, y Nehemías armó al pueblo, a las familias por familias, nunca necesitaron usar una espada contra su enemigo. La mayor espada, como estaba diciendo mi hermano Fabio en este momento, fue la oración, hermanos. La oración tiene poder siempre y cuando usted y yo abramos nuestro corazón a Dios. Dios no permitió que ninguno de estos hombres, mujeres, jóvenes y niños sufrieran un solo rasguño a causa de su enemigo. Entonces, cuando mi hermano hace esta observación de Efesios 6, hermanos, ellos tomaron la armadura que pudieron. Usted, amado hermano, tomemos la armadura que tengamos, con la que podamos luchar. Así como David se enfrentó a Goliat, usted tiene que tener de toda esta armadura alguna especial. Utilícela contra su enemigo, no contra su hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, cierto, que gobiernan este mundo. Entonces, era lo que como que quería agregar un poquito, hermano Fabio, y me disculpa, pero quiero como que tomemos más y más acción de esto tan hermoso que sucedió en los tiempos de Nehemías y que está sucediendo en los tiempos del apóstol Pablo, porque ellos también fueron menospreciados en todos los pueblos donde llegan a predicar, eran sacados a piedra y a palo y muchas veces casi que hasta muertos, hermanos. Gracias. Una pregunta, hermano. Por Pregunta era el libro de Nehemías. Sí, hermano, capítulo 4. ¿Del 4 al 5 o al 4? Del 1 al 5, capítulo 4, el versículo 1 al 5. Pero todo ese capítulo es bastante hermoso, porque ahí está la preparación de la defensa de las familias. El hermano Sotolongo ya nos va a dar paletica, ya me di cuenta. Ya no. Entonces, ¿cuál es el título de esta clase? Hermano Fabio, que el título de la clase. Pues, o sea, la verdad yo no le puse título. Pero ¿cómo fue lo que tú dijiste primero? O sea, habla de lo que son la milicia, las armas y la milicia, de la forma en que nosotros debemos. La milicia de nosotros los cristianos. Eso es lo que debo por esto. Correcto, sí. La milicia de nosotros los cristianos. Bueno, voy a traer a la muchacha allá. Voy a traer
la hermanita ya. Ok. Ya viene. Ya las veo, ya las veo.